Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Un breve paréntesis, como para los que no sabían, este himno que acabamos de cantar fue escrito por el reformador alemán Martín Lutero, por allá poco después de 1517. Es bueno tener un poco de contexto. Ahí. Ok. Entonces les decía que este himno fue escrito por el reformador alemán Martín Lutero. Siempre es bueno tener un poco de contexto, así uno entiende la letra y lo que estaba viviendo él mismo. Y el que cantamos la semana pasada, Yo te bendigo, fue otro himno escrito por el reformador, pero por Juan Calvino, por el reformador Juan Calvino. Este era un ejemplo como de su teología, que era muy pastoral, pero a la vez siempre era como muy procurando la gloria de Dios. Ahora bien, procedamos con la lectura que tenemos para el día de hoy en la exposición misma. Marcos capítulo 14, y vamos a leer los versículos 10 y 11. Amén. Marcos 14, versículo 10, dice así: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Estamos en la sección donde vamos a ver cómo se consumó la traición que le hicieron al Señor Jesús, o cómo se consumó desde lo que la semana pasada los líderes judíos ya tenían en mente, que buscaban cómo prenderle por medio de mentiras. Digamos que hoy vamos a ver cómo eso se conecta, cómo por un lado están unos hombres malvados pensando mentiras para capturar al Señor Jesús, para matarlo antes de la Pascua, y por otro lado, cómo desde el mismo seno de la naciente iglesia aparece la traición y uno de los mismos discípulos del Señor lo entrega a los enemigos. Hoy vamos a ver entonces la traición de Judas. Y para ello vamos a ver 4 breves encabezados. 1, la identificación del traidor. 2, el cómo. 3, el motivante. Y 4, el actuar. Entonces, primeramente, su identificación. Lo que acabamos de leer nos describe, creo, uno de los actos más detestables y recordados, creo que por casi toda la humanidad en general. Es un nombre que ya quedó para la historia, que nadie ya quiere llamarse así. Yo siempre digo que hay 2 nombres como que ya quedaron malditos. Uno, el nombre de Nerón. Nadie ya quiere así, posiblemente se le ponen así a los perros, y a los perros que tienen pinta como de bien malos. Y otro es el nombre de Judas. Antes era un nombre muy común. Cuando uno lee el libro de Macabeos, no es inspirado, recordemos, es un libro histórico, pero nos retrata muy bien lo que pasó en esa época intertestamentaria. Uno de los cabecillas judíos era ahí Judas Macabeos. Y ese hombre es descrito como uno que ayudó mucho, que lideró para que Israel fuera fiel a Dios. Y también lideraba lo que eran esas guerras en contra de Antíoco Epífanes. Aquí tenemos a Judas, uno de los discípulos del Señor. Pero ya después de que Judas cometió la traición, creo que ese nombre ya fue dejándose, porque ya nadie quiere que sus hijos se llamen así. Como ya nadie quiere ser recordado por Nerón, creo que con Judas es peor, porque el traidor, y ya nadie quiere tener ese indicativo o esa relación con él. Más bien ahora posiblemente muchas madres quieren que sus hijos se llamen Jesús también, pero ya el nombre de Judas lo dejamos a un lado.
Pero entonces, centrémonos en esto, su identificación. ¿Cómo empieza el versículo 10? Dice así: entonces Judas Iscariote, uno de los 12. Si nos hiciésemos la pregunta de quién fue Judas Iscariote, creo que no habría duda alguna de esto mismo que dice Marcos aquí. Uno de los 12. O sinónimo de Judas, el que traicionó a Jesús. Este nombre como tal con el tiempo fue adquiriendo como mucho desagrado. Nadie quería llamarse Judas y surgían como muchas leyendas como para dejarlo más mal. En la tradición de la iglesia hay muchos escritos que tratan de relatar el origen de Judas y todos siempre son para dejarlo como mal visto desde su nacimiento. Ahora, eso era muy común también en la antigüedad en cierto tipo de escritos. Si recordamos cómo la Biblia nos describe, por ejemplo, el inicio del pueblo de Moab, se nos dice que el pueblo de Moab inició por medio del incesto. Algo así, la tradición cristiana como trató de sacar como ciertas leyendas con el nombre de Judas para que surgiera de un contexto, digámoslo así, bastante horrible. Un documento llamado La historia de José de Arimatea, por ejemplo, nos dice que Judas era familiar del sumo sacerdote Caifás y que Caifás entonces lo que hizo fue infiltrarlo en los 12 discípulos con el fin de traicionar y de entregar a Jesús. Hay otro documento apócrifo también conocido como los Hechos de Pilato. Nos narra una historia como que después de la traición de Judas, Judas se vuelve a su casa ya asustado. El Señor me va a matar porque va a resucitar. Y dicen que Judas iba muy asustado. Dicen que tenía una esposa y que la esposa de Judas estaba cocinando un pollo. Y ahí surgió una historia algo graciosa, me parece a mí. Y es que Judas llega y le dice, no sé, mujer, Jesús me va a matar, yo lo entregué. Y ya cuando resucite, él va a venir a vengarse. Y entonces que la esposa le dice, no, estate tranquilo. Hacía como este pollo está aquí de muerto y quemado, así mismo Jesús no se va a levantar. Y dice la leyenda entonces que en el mismo momento el pollo brincó de la olla, sacó alas y se les escapó. Hay otra historia también de esas mismas que se nos dice que cuando Judas nació fue en un barco y que fue arrojado al mar porque sus padres vieron que era un niño detestable y no lo queremos, dice, lo arrojaron al mar. ¿Y qué pasó? Que Judas sobrevive. ¿Y cómo sobrevive? Porque estaba endemoniado y con algún poder mágico que el demonio le concedió, dicen que Judas sobrevive y ya creció y se casó con una bella mujer que cuando se dio cuenta resultó era la misma madre la que lo había tirado al barco. Hay muchos cuentos o mitos así de este estilo, los cuales no reflejan una historia real, pero lo que sí reflejan es el disgusto que este personaje ha causado a la cristiandad en general y creo que hasta el mundo no cristiano. Siempre ese personaje ya generó ese disgusto. ¿Y por qué? Porque traicionó al Hijo de Dios. Ahora bien, en cuanto a la Biblia, ¿qué nos dice de Judas? Posiblemente el nombre Judas Iscariote nos denota la región de donde era el mismo, de la región de Cariot de Judea, al sur. Se dice que puede ser de ahí, que ahí eran conocidos como los Cariot o los Iscariot. En sus menciones en la Biblia, en todas siempre es descrito como uno de los 12, o siempre se recalca el hecho de que estaba entre los discípulos del Señor. Aquí entonces, con Judas, tengámoslo claro, no tenemos a un hombre, vámonos así, cualquiera, sino que cuando el Señor seleccionó a sus 12 discípulos iniciales, a esos 12 apóstoles que él iba a enviar a sanar enfermos, a esos que volvieron contentos de que se les sujetaban los demonios. Aquí está entonces Judas Iscariote. Cuando Jesús había comenzado a sacar a la luz a ese, dijimos, nuevo Israel en un nuevo éxodo y que Jesús era como un nuevo Moisés, Judas era de esos que iban, digámoslo así, pegaditos a Jesús de la mano de los 12. Judas durante buen tiempo, digámoslo, durante muchos meses,
estuvo comiendo, bebiendo con el Señor, estuvo en contacto directo con el Dios encarnado. Lo que dice Primera de Juan 1:1 dice así: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Creo que si la tradición no nos enseña que fue Juan apóstol, bien pudiéramos decir que Judas pudo escribir algo así. ¿Por qué? Lo que hemos oído, Judas oyó al Señor Jesús. Lo que han visto nuestros ojos, Judas lo vio. Lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, Judas tuvo contacto físico con el Señor. Judas oyó, tocó a Jesús de Nazaret, observó cuando el Señor le habló al mar y lo reprendió y el mar se quedó quedititico. Judas estaba ahí presente. Cuando el Señor maldijo a la higuera antes de entrar a Israel, ahí estaba Judas presente, viendo el poder del Señor. Cuando el Señor le dijo: Lázaro, levántate, tal. Judas estaba presenciando el poder del Señor. Escuchó la voz, la poderosa, digámoslo así, voz del Señor cuando reprendió al mar, cuando reprendía las enfermedades, cuando le ordenaba a los enfermos que se levantaran. Por otro lado, también escuchó la voz tierna del Señor cuando decía: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, el que a mí viene, no le echo fuera. Judas, la idea es de ese círculo íntimo del Señor. Ese círculo tan íntimo que el Señor los llamaba aparte y les explicaba las parábolas para no dejarlos en ignorancia, mientras a los otros decía, para que tengan oídos y no entiendan, para que con ojos vean, mas no entiendan. Pero Judas era de los que el Señor los llamó aparte y les explicó la parábola del sembrador. El punto es, mis hermanos, que tengamos claro que eso que recalcan siempre los escritos bíblicos como uno de los 12 es para, digámoslo así, acentuar lo que hizo este hombre o acentuar la maldad de Judas al traicionar al Señor. Los salmos mismos que nos hablan del Mesías nos comunican esta idea. El Salmo 55, versículo 12 nos dice así: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Lo que recalca aquí el salmista lo pone sencillo. El que se levantó contra el Señor Jesús no era abiertamente su enemigo, no era alguien que abiertamente lanzara maldiciones contra el Señor Jesús, sino al parecer íntimo mío, dice el Salmo. Andábamos en amistad en la casa de Dios. No era uno de esos que levanta la bandera y enemigo de Jesús, que se pone una camisa con la cara de la cabra o con la cruz al revés, ¿no? El que se levantó con el Señor, contra el Señor Jesús era uno del grupo de los 12, de los que se identificaba como la iglesia de Dios. Ahora pasemos al segundo punto. ¿Cómo lo traicionó? ¿Cómo Judas se levantó contra el Señor Jesús? Dice, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. La semana pasada vimos cómo los líderes judíos en el versículo 2 terminaba así. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Perdón, versículo 1. ¿Cómo terminaba? Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Ahora nos dice que Judas fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Estos hombres tenían planes concretos, vimos, ¿de qué? De prender al Señor Jesús mediante engaños. El pensamiento de ellos era, atrapemos a ese Galileo, a ese que viene de Nazaret, para que de esta semana no pase. Y por otro lado, digámoslo así, concurrentemente aparece la figura de Judas y nos dice, fue a los principales sacerdotes para entregárselo.
La semana pasada vimos cómo el Señor Jesús hizo como una pequeña corrección o refutación al pensamiento de Judas. Judas murmuraba, posiblemente molesto, cuando la mujer derramó el perfume sobre el Señor. Mejor vendámoselo a los pobres, decía él. Y Jesús corrige esa actitud diciendo que lo que la mujer estaba haciendo era algo bueno. ¿Por qué? Porque estaba preparando el cuerpo del Señor para el día de su muerte. No sabemos si este fue el detonante, tal vez lo avergonzó públicamente porque él estaba teniendo ideas piadosas de alimentar a los pobres. Pero sí hay cierta conexión entre el Señor corrige a Judas y después se nos presenta a Judas mismo traicionando al Señor. Con esto lo que sí podemos tener la seguridad, mis hermanos, es que el corazón de Judas era muy distinto al corazón del Salvador. El corazón de Judas estaba alineado con Satanás, con los intereses satánicos que se manifestaban en ese entonces con los líderes judíos. Lucas 22 lo describe así. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Recordemos, siempre se recalca que era de los 12, pero ahora se nos dice también que estaba alineado con Satanás. ¿Cómo? Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote. Ahora nos podemos preguntar aquí, ¿cómo entendemos esto? Y entró Satanás en Judas. ¿Significa esto que Judas estaba poseído por un demonio como los que salen a lo largo de las narrativas de los evangelios y sin ninguna capacidad de tomar decisiones por sí mismo? ¿O significa que Judas estaba poseído por un demonio como nos los presentan a nosotros las películas que caminan como en puente al revés? O no sé, imagínense algo así. ¿O significa que Judas, al entrar Satanás en él, no tuvo culpa de lo que cometió, sino que toda la culpa recae sobre Satanás? Es bueno considerar, mis hermanos, este tipo de interrogantes, ya que creo que en nuestro trasfondo, aquí en este país, todos venimos creo que de esos contextos en donde siempre se justifica el pecado del hombre culpando a algo más. No sé, al alcohólico muchas veces se le presenta como que está dominado por cierto demonio o espíritu de alcoholismo. Igual al que ve pornografía se le representa como víctima ¿de quién? De el espíritu o el demonio de la pornografía. Y así póngale nombre a cualquier pecado. Al que roba, tiene un espíritu, entró en él un espíritu de robo. Y eso como implicación lógica tiene, ok, no es culpa de él, sino que es víctima de. Es el diablo el que está robando por él. Es el diablo el que lo controla como una marioneta para que vaya a robar. El espíritu de ira, bueno, al que ven ahí colérico. Ahora, esto se presta para eso, para eliminar la responsabilidad del hombre. Entonces, retomando esto de entró Satanás en Judas, a la luz de la Biblia no creo que la frase indique, primero, que Judas no fue responsable de lo que hizo. Tampoco nos indica que Judas no estaba consciente de lo que hacía. Lo que sí nos indica es, antes me adelanté, que Judas sí estaba alineado con el corazón de Satanás. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70, dice así. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, que era uno de los 12. Siempre está el énfasis, era uno de los 12, para acentuar lo que decía antes, era uno de los que le iba a entregar. Pero ¿cómo califica, el Señor a Judas aquí? Uno de vosotros es diablo. Judas es diablo, dijo el Señor. Y con esto el Señor nos está diciendo que Judas sea ese con patas de cabra, cabeza de cabra, con cachos o con cola roja, no. Lo que está diciendo es del mismo ejército de Satanás. Su corazón es como el de él, malvado. Y el evangelista Juan más adelante lo aclara.
Juan capítulo 13, verso 2 dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. El diablo dice, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara. Entonces, Satanás sí tuvo influencia en Judas, correcto. El diablo puso en el corazón de Judas que le entregara. Mas esa influencia, tengamos claro, no significa que Judas fuera inocente, no significa que Judas no fuera consciente de lo que hacía. ¿Por qué? Porque los evangelistas siempre nos presentan a Judas como el que cometió voluntariamente el acto de traicionar al Señor Jesús. No nos dicen Satanás entregó al Señor Jesús a los fariseos. No, nos dicen con nombre claro, Judas, uno de los 12, es el responsable de entregar al Señor Jesús. Y si hiciéramos una comparación, mis hermanos, entre los endemoniados que salen en los evangelios y Judas, hay una distinción clara. Cuando el Nuevo Testamento nos presenta personas endemoniadas, no nos presenta a personas pecando, no nos presenta a personas, no nos presenta a personas metiéndose a un prostíbulo, no nos presenta a personas alcohólicas, nos presentan a personas atormentadas, a personas sufriendo, a personas con 40 años vueltas locas que no estaban en sí. Ya nos presentan a los demonios atormentando a las personas, haciéndoles una vida miserable. Y por otro lado, cuando vemos a Judas, cuando Satanás entró en él, lo que se nos presenta es un hombre que voluntariamente traiciona al Señor. Podemos decir que la influencia de Satanás en el corazón del hombre es casi análoga a la del Espíritu Santo, solo que a la contraria. Dijimos que el Espíritu Santo, cuando viene al corazón del hombre, lo que hace es inflama, por decirlo así, hace fuego con el material que ya hay ahí. Y habíamos hecho una analogía hace semanas. Entre más Biblia tengamos en nuestro corazón, ese Espíritu Santo va a usar todo ese material para prender ese fuego santo, llamémoslo así, en nosotros. La influencia de Satanás en el pecador podemos verla en la vía contraria. Entre más alejado esté usted del Señor, entre más cargue su corazón con material malvado, con material de pecado, Satanás va a tener cómo influir en ese corazón y cómo conducir ese corazón hacia donde ese corazón quiere. Se nos dice de Judas cuando estaba criticando a la mujer, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Este hombre era un hombre codicioso, con apariencia de piedad, porque démosle eso a los pobres, ¿no? No era eso, era. Él quería para llenarse la bolsa de él. Y con eso en mente pasemos entonces al tercer punto, el motivante por el cual Judas traicionó al Señor Jesús. Dice, versículo 10 y 11. Fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Ahora, no, él los entregó, dice, y la narrativa de Marcos, lo oyeron, se alegraron y le dieron dinero. Toma. Ahora, vayamos a Mateo 26, versículo 14. Este nos presenta un poco más clara cómo es que Judas se presenta a los líderes judíos. Dice así, Mateo 26, 14. Casi al final del 14 dice, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Recordemos, era un hombre entonces que le amaba el dinero. Tenía la bolsa y sustraía de lo que en la bolsa de los apóstoles se echaba. Y ahora ese se presenta, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré.
Y dice, versículo 16 de Mateo, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora veamos cómo respondieron los líderes judíos. Este hombre llega a ellos y les dice, ¿cuánto me dan? Y yo se los entrego, como que él ya, no, ni le puso precio, lo dijo es lo que ustedes voluntariamente me quieran dar por esta persona y yo se los entrego. ¿Cómo reaccionaron los enemigos del Señor? Versículo 11 de Marcos. Ellos al oírlo se alegraron y entonces prometieron darle dinero. Judas le llegó, por decirlo así, con casi que la cabeza del Señor Jesús servida en bandeja de plata. ¿Por qué? Uno del círculo íntimo del Señor. Judas sabía las movidas del Señor, sabía dónde estaba el Señor. Judas, como veremos, él podía decir, atrápenlo, a tal hora va a estar allá, o vayan allá y ahí va a estar, yo se los entrego. Ya, era alguien que fácilmente sabía dónde estaba el Señor. Y por ahí siempre se entiende cómo los apóstoles siempre lo acentúan esa tradición con uno de los 12. Para que comprendan el grado o para que nosotros tengamos una noción de ese grado de traición. Era íntimo del Señor, de confianza del Señor. ¿Por qué de confianza? Porque le daban el dinero. Siempre recordemos que los tratos de dinero que tenemos en todos lados siempre son esos de, mira, hay personas como que no me gusta que sean tesoreras, supongamos el rol de tesorero. Ya sea en las escuelas, los que tenemos hijos, ahí hay un tesorero que siempre está dando cuentas o el rol que sea, pero siempre esa persona que se le confían los dineros son personas confiables. Aquí vemos el grado de confianza que se le tenía a Judas ahí. Porque dice él, teniendo la bolsa, nos dice el apóstol Juan, él es el administrador del dinero de los apóstoles, por decirlo así, era el contador, el que les daba los números exactos y todos confiaban en él. Y ya es que después se nos dice, quien sustraía de la bolsa. Y a ese gran hombre de confianza, entonces, es el que va. ¿Cuánto me dan por este Jesús? Y entonces los fariseos lo que hacen es alegrarse. ¿Y por qué se alegran? Porque posiblemente ellos pensaron que lo que Jesús años atrás había dicho contra ellos, o la lección que les había dado el Señor, cuando le dijeron, tú por Belcebú es que echas a los demonios. Y el Señor les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y es ahí lo que estamos viendo. Tristemente, pero el reino dividido, la casa dividida, no permanecerá. ¿Por qué? Estaban alegres estos hombres, porque ellos veían el fin de la iglesia en el traidor de Judas Iscariote. Tal vez a lo tico ellos dijeron, se le volcó la tortilla. Esa casa ya está dividida. Y por ende, ese corazón malévolo y alegre, ellos dijeron, está bien, te daremos dinero. ¿Cuánto le dieron? Mateo 26:15. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Esa cifra, mis hermanos, la idea es que, para entenderla, era una cifra pequeña. Era una cifra que se pagaba por indemnizar al dueño de un esclavo. Digamos que si yo tuviera un esclavo, viene alguien, me lo atropella, bueno, me tiene que dar 30 piezas de plata. O en Zacarías 11, dice así, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Aquí el pueblo estaba como en un estatus que se había olvidado de todo. Y Dios lo que hace es les envía un pastor. Y este pastor está dando todo por el pueblo. Y él lo que les dice, no, yo les trabajo de gratis, pero si os parece bien, dadme mi salario. O si no, dejadlo así que yo puedo seguirlos pastoreando. Y dice, y pesaron mi salario 30 piezas de plata. Y el enfoque ahí del profeta Zacarías es, le dieron un salario miserable por la gran obra que estaba haciendo el pastor. Y la idea del Nuevo Testamento va ligada a eso. Judas por poco precio entregó al Hijo de Dios.
Lucas en Hechos 1:18 lo pone así. Este pues, con el salario de su iniquidad. El precio del Señor Jesús entonces fue la iniquidad. 30 piezas de plata. Y ahora por último veamos el actuar de Judas. Ya con la plata en la mano, porque la plata se la dieron en el momento. ¿Qué pasa? Versículo 11. Prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarle. La semana pasada vimos que sobre los fariseos, sobre los líderes judíos se terminó y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y alineado a eso, ahora tenemos a Judas que se nos dice y buscaba oportunidad para entregarle. Tanto Judas como los líderes judíos estaban en un mismo corazón, estaban unidos. Buscaban la cabeza del Señor Jesús. Estaba buscando el momento indicado y como vamos a ver dentro de las próximas semanas, lo logra. Ahora, lo que debemos tener aquí claro es, Dios providencialmente está orquestando todo para efectuar nuestra redención. Por un lado está Satanás influyendo en el corazón de los hombres. Usando el lenguaje del Salmo 2, podemos decirlo así, estos enemigos del Señor están amotinados contra el Hijo. Ellos piensan que pondrán fin a Jesús de Nazaret, pero ellos no conocen el desenlace de la historia. ¿Por qué? Dios estaba trabajando en cada detalle, en cada pensamiento, en cada intención, en cada hora, en cada minuto de los hombres, dirigiendo todo, digámoslo así, al punto central de la historia humana, que es cuando Jesús crucificado pronuncia, consumado es. Judas aquí, como un vaso de deshonra en las manos de Dios, va siendo encaminado hacia eso. Con un corazón malvado alineado a Satanás que buscaba cómo matarle, igual que los líderes fariseos con un corazón malvado que buscaban cómo prenderle por mentiras. Todo eso va a desembocar en la cruz de Cristo, en donde el mismo Señor Jesucristo, se nos dice después, exhibió públicamente a los potestados y los principados, ¿cómo? Triunfando sobre ellos en una cruz. Lo que estos hombres piensan que va a ser la victoria de ellos va a resultar en la derrota. Y aquí es donde entramos en esa paradoja del cristianismo, donde Jesús ganó muriendo, donde estos hombres a ojos de ellos ganaron, pero al final pierden. Y de Judas, como nos dice Lucas en Hechos, recibió el salario de su iniquidad. ¿Para qué? Para ir a su propio lugar, ya al lugar que ya le estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí murió para eso, para ir a su propio lugar. Hasta aquí, mis hermanos, la exposición de estos dos versículos. Para terminar, unas breves aplicaciones. Uno, cuidado, mis hermanos, con dar entrada a Satanás en nuestros corazones. Leímos del Evangelio de Juan, capítulo 13, que decía, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Tenemos un enemigo, el enemigo de Dios y por ende es enemigo nuestro también, enemigo de los discípulos del Señor, de los que profesamos fe en Jesucristo, de los que decimos que andamos detrás de los pasos de nuestro Maestro. Como vimos, este enemigo pone en nuestro corazón formas o tentaciones. ¿Para qué? Para que pequemos. La Biblia lo describe como uno astuto, uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es, Satanás no descansa, anda como león rugiente buscando a quien devorar.
¿Cómo lo hace? Aquí es donde entra la idea de que nuestra mente o corazón son como ese campo de batalla en donde Satanás puede influenciarlos. En Hechos 5 se nos dice, por ejemplo, cómo Satanás influenció en el corazón de Ananías y Zafira. Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué? Veamos, pongamos atención, ¿por qué llenó? Lo llegó a tope el vaso, entendámoslo así. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién llenó el corazón de Ananías? Satanás. Digámoslo así, ¿cómo lo hace? Inclinando el corazón pecaminoso hacia el pecado. Recordemos que el corazón está inclinado al pecado. El corazón del creyente está regenerado y está inclinado a la vida santa, pero hay algo que se llama el pecado remanente que aún habita en nosotros, y ese pecado remanente, ahí está. Es donde ahí luchamos contra las tentaciones, donde se nos vienen esas ganas de pecar. Y ahí entonces Satanás aprovecha eso, ¿para qué? Para inclinar ese pecado remanente a tomar control del hombre. Curiosamente, el caso de Ananías y de Judas es muy similar. ¿Por qué? Está la misma tentación en esos corazones, que es el dinero. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Satanás tentó a Eva, la inclinó a pecar. ¿Cómo? Buscando en el corazón de Eva esa actitud que se inclina hacia el pecado. Y así mismo lo sigue haciendo, mis hermanos. También debemos tener claro que la figura del enemigo, la figura de Satanás, no es como Dios. ¿A qué voy con eso? Dios es omnipresente y está en todos lados. Satanás no. Dios sabe absolutamente todo lo que pensamos, hasta lo oculto del corazón. Satanás no. ¿Por qué? Porque no es todopoderoso ya, porque Satanás no es Dios. Es un ser creado y tiene sus limitaciones, pero es astuto. Tiene, digámoslo así, demonios que le sirven. ¿Cómo sabemos? Apartados para el infierno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Hay ángeles que le sirven. El tema es que es un enemigo astuto y inclina nuestros corazones a hacer el mal. Una forma muy descriptiva, mis hermanos, creo yo, que tenemos de cómo obra Satanás es en un libro de C.S. Lewis que traducido al español se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y en ese libro, un demonio experimentado, Scrútopo, le dice a su sobrino, un demonio novato, orugario, cómo trabajar en el corazón del hombre para que estos pequen, para que estos sencillamente se olviden de Dios. Por ejemplo, este demonio experimentado les dice, en cuanto a nuestro enemigo, hazlos que vean a nuestro enemigo como lo tienen pintados en los cuadros, o si no lo tienen pintados en los cuadros, ayúdalas a que cuando oren siempre traten de imaginarse esa figura de los cuadros. También les dice, no los dejes a quienes, a los cristianos, no los dejes alejarse de la invaluable vida real. Cada vez que los cristianos se olvidan de lo invaluable de la vida real, nuestro enemigo gana y nosotros perdemos. Les dice también, gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior, en el interior del hombre, hace siglos, ahora a los cristianos les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Hazlos que se olviden de las cosas invisibles. Le enseña también este demonio otras cosas, les dice. La sensación general de que sabe todo, les dice. Haz que piensen que los hombres saben todo. La sensación general de que el hombre sabe todo y que todo lo que haya pecado
en conversaciones o en lecturas, sencillamente es el resultado de lo normal y hazlo creer que es el resultado de las últimas investigaciones y de la normalidad del mundo. Si haces eso, nuestro enemigo estará debilitado. En cuanto a hacer el bien a los cercanos, este demonio le dice a su sobrino: hagas lo que hagas, siempre habrá cierta benevolencia y cierta malicia en el corazón del hombre. Ten paciencia, le dice. ¿Qué hacer? Lo bueno es dirigir la malicia a sus vecinos inmediatos, a los que ven todos los días. Y por otro lado le dice, proyecta su benevolencia a la circunferencia remota, a la lejanía, a la gente que no conoce. Así siempre la malicia se hace totalmente real y la benevolencia mayormente va a ser siempre imaginaria. Por ejemplo, aquí este demonio, a mí me encanta esta parte, cómo lo hace, porque él dice, siempre que el hacer el bien lo proyectes a lo lejano, siempre el hacer el bien va a quedar ligado a es allá lo lejano, siempre va a quedar como un deseo de hacer el bien, pero nunca un deseo realizado. Y en cuanto a hacer el mal, a los cercanos. De tal cercano, le dice el demonio aquí, es a los que tienen que odiar. Esto lo cito, mis hermanos, para que tengamos algunos breves ejemplos o ilustraciones de cómo Satanás mismo puede obrar con astucia. ¿Para qué? Para tentarnos a pecar. Y de ahí que a la aplicación que quería llegar es guardarnos de Satanás. Este es un libro que les recomiendo leer, nos trae muchas imágenes así de cómo un demonio le explica a otro cómo trabajar. Y una de las maneras en que siempre ese demonio decía a su sobrino es, aléjalo de ese tal libro que tienen en gran estima, aléjalo de sus catecismos, le dice, aléjalo de ese libro de oración común. ¿Por qué? Porque sabía el poder de los medios de gracia y sabía que conforme nos alejemos de los medios de gracia, ¿qué queda? Un corazón para que pase lo que pasó en el caso de Ananías, que fue llenado por Satanás. Y ahí, mis hermanos, tenemos un mandamiento que se nos da en Santiago, que es, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Conociendo su voluntad. ¿Cómo resistimos al diablo? Es lo mismo, sometiéndonos a Dios. ¿Hay avaricia en nuestro corazón? Veamos el caso de Judas, veamos el caso de Ananías. Entonces, ¿qué pasa? Sometamos nuestro corazón ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo, ¿y qué pasará? Huirá de vosotros. Pero con un corazón avaro que no se somete a Dios, ¿qué pasa? Veamos el ejemplo de Judas y Ananías. Y de ahí recalca lo que antes se nos enseñaba. ¿Cómo nos sometemos a Dios con el pecado de la avaricia, por ejemplo? Bueno, rogando, por ejemplo, que nos dé un corazón más dadivoso. Ahora, y en este tipo, no solo nos imaginemos eso, quiero un corazón más dadivoso, quiero un corazón que ame más a mis hermanos, quiero un corazón que ame más la Biblia. Esos son ese tipo de peticiones que naturalmente no dan ganas de orar por ellas. Pero ahí es donde entra esa paradoja de la vida cristiana igual. Lo que no tengo ganas de hacer, pero sé que es bueno, eso lo hago. Porque también Santiago lo dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Soy rencoroso? Bueno, ¿cómo me someto a Dios? Bendiciendo a los que me maldicen, bendiciendo a los que no me hacen bien. Orando intencionalmente, ¿para qué? Para que Dios bendiga a los que a mí no me bendicen. Naturalmente, recordemos, nuestro corazón no quiere hacer eso, pero es el deber cristiano. Porque posiblemente, supongamos así en eso de las relaciones personales, de que alguien me hace algo mal y yo quedo rencoroso, lo más fácil es victimizarme. Esa persona no me la soporto, ya me tiene harto y pobre de mí. No, oro por tal. Procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Procurad la paz con todos es un mandamiento. Someto mi corazón rencoroso ¿a qué? A la voluntad de Dios. ¿Y qué pasará?
el diablo huirá. Entonces, mis hermanos, lo que quiero enfocar para terminar es: resistamos al diablo, ¿cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Y asimismo, este va a huir. Tenemos el ejemplo triste de Judas, de que con un corazón avaro no resistió a Satanás. Llegó a ser, creo que, el hombre más maldito de toda la historia de la humanidad. Vemos aquí a Ananías también antes, con un corazón avaro. No resistió a Satanás, sino que más bien este llenó esa copa, pecó contra el Señor. Y ahí, mis hermanos, es un llamado al autoexamen. ¿Con qué va a llenar Satanás nuestro corazón? ¿Hay espacio vacío para que Satanás lo llene a tope y cometamos actos tristes contra el Señor? ¿O estamos informados de la voluntad de Dios, con la cual resistimos al diablo para que éste huya de nosotros? Oremos, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu gran bondad para con nosotros. Porque tú, oh Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo a ser traicionado, para que personas como nosotros, Señor, que somos infieles y que somos traidores, recibiésemos ese perdón de pecados en tu Hijo Jesucristo. Y gracias te damos por ello. Gracias te damos porque nos has dado también un corazón, el cual está alineado con los intereses de tu reino. Ayúdanos, Señor, a siempre tener clara cuál es tu voluntad en medio de nosotros. Ayúdanos también a que esta voluntad pueda ser hecha, Señor, según tu gran misericordia. Débiles somos, pero te suplicamos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder vivir vidas que te sean agradables a ti. Guárdanos del ataque del enemigo, Señor, como iglesia te lo pedimos, porque sabemos que el mismo Satanás anda como león rugiente y en medio de nosotros va a querer hacer daño. Pero confiamos en que tu gracia y tu protección son aún mayores. Obra poderosamente en medio de nosotros. En Cristo te lo pedimos, Señor. Amén.